buenas. Soy Mariano Werner. Vamos a hablar del riesgo de sangrado en fístulas durales con drenaje venoso cortical. Seguimos sumando el contenido a Combine. En primer lugar, vamos a revisar dos papers del grupo de Toronto. El primero fue publicado por Davis en el 97, donde repasó la historia natural de las fístulas durales. Y luego, con la misma serie, pero ampliada, o sea, con más pacientes y con un seguimiento a más largo plazo, vieron también en la historia natural de estas fístulas con drenaje venoso cortical persistente, ¿no? El segundo fue publicado por Manjic en 2002. Y hay una frase en la introducción que es, preciosa para mí, que dice que para justificar el tratamiento de una fístula dural, el riesgo de las secuelas esperadas en su historia natural debe ser comparado con el riesgo y la expectativa de éxito del tratamiento propuesto, ¿no? Esta frase aquí está aplicada a fístulas durales, pero prácticamente debería guiar nuestro día a día como neurointervencionistas. ¿Qué vieron? Un total de 20 pacientes con un seguimiento de 4.3 años y un factor de exposición de 89.6 pacientes año. La presentación clínica fue un 25% de hemorragias, crisis generalizada un 10% y déficit neurológico no hemorrágico un 45%. Y estos déficits neurológicos no hemorrágicos fueron dos infartos venosos, uno en el hemisferio dominante y otro en el hemisferio no dominante, y 4 pacientes con demencia progresiva. Si vemos la tabla con todos los pacientes incluidos, los 20 pacientes, vemos que un 25%, 5 pacientes, tuvieron buena recuperación y cura espontánea, y el resto, 75% de los pacientes tuvieron una discapacidad moderada a grave o la muerte, ¿no? Cuando vemos el riesgo anual de hemorragia, fue del 8,1%, sangraron esos 7 pacientes del total de 20, y 6 de los 20 pacientes tuvieron un déficit neurológico no hemorrágico con un riesgo anual de 6,9%, con una tasa de eventos totales del 15%. Y la mortalidad acumulada en pacientes con fístulas y drenaje venoso cortical fue mortalidad anual del 10,4% en esta serie. Luego tenemos al grupo del Karolinska. Soderman publicó en el 2008 la historia natural de las fístulas durales. Analizaron las fístulas que tuvieron entre el año 78 y 2007, un total de 160 fístulas, 100 de ellas con drenaje venoso cortical, incluyeron en el análisis 85 pacientes. En este artículo dividieron a los pacientes en 3 periodos de riesgo. El primer periodo antes del diagnóstico, el segundo periodo, que lo llamaron periodo de seguimiento radiológico, y el tercer periodo de seguimiento clínico. El primer periodo iba desde la aparición de los síntomas o el diagnóstico de la fístula en una prueba no invasiva, incidentalmente, hasta la angiografía donde se diagnosticaba la fístula. El segundo periodo iba de esa angiografía hasta la última angiografía donde se veía la fístula o el tratamiento. Y el tercer periodo de esa última arteriografía con la fístula hasta la muerte del paciente, la prueba de una resolución espontánea de la fístula o la finalización del periodo de estudio. Por lo tanto, realmente donde había una exposición a la fístula dural fue en ese segundo periodo, ¿no? Que teníamos una angiografía que demostraba la fístula y llegaba hasta la última arteriografía con la fístula o el tratamiento, ¿no? La forma de presentación clínica fue sangrado intracraneal, 15% de los pacientes tuvieron hemorragia subaracnoidea, 20% de los pacientes hematoma intraparenquimatoso, un paciente con hemorragia intraventricular y un paciente con hemorragia subaracnoidea y más hematoma, ¿no? Los pacientes que no sangraron fue soplo sincrónico en el 25.8% de los casos, la forma de presentación, hallazgo incidental en el 14% y síntomas varios en el 22.3%. Cuando cuando vemos los datos del primer periodo, ese antes del diagnóstico,
del total de 85 pacientes, vemos que de los 32 pacientes que se presentaron con hemorragia, 2 pacientes sangraron en este periodo antes de la arteriografía, con un riesgo de resangrado anual, una incidencia anual del 3.3%. Mientras que los pacientes que no se presentaron con sangrado, ninguno sangró en el periodo de seguimiento, con una diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos. Pues si vamos al periodo, ese segundo periodo, el periodo de seguimiento radiológico, vemos que los pacientes con presentación hemorrágica tuvieron una incidencia anual de hemorragia del 12%, mientras los que no habían debutado con hemorragia tuvieron una incidencia anual de hemorragia del 3%, también con significación estadística. Por lo tanto, la hemorragia era un factor de riesgo para volver a tener hemorragia mientras dure la fístula con el drenaje venoso cortical. Y para el cohorte completo fue de un total de 81 pacientes, la incidencia anual de hemorragia fue del 6,1%. Recuerden que en la serie de la gente de Toronto fue el 8,1%, por lo tanto en esta serie fue algo más baja que la anterior que vimos, ¿no? En este tercer periodo, el periodo de seguimiento clínico, fueron solo 5 pacientes y vemos que uno de los 5 tuvo una hemorragia en este periodo, con una incidencia anual del 1,7%, y ninguno tuvo síntomas neurológicos progresivos, pero al ser un número tan limitado de pacientes no se pudieron sacar conclusiones en este periodo, ¿no? Otro artículo interesante es este, publicado por Strom en el 2009, que se centra en si la fístula con drenaje venoso cortical es sintomática o no. Analizaron las fístulas que tuvieron desde el año 96 al 2007, en total 108 fístulas, 34 con drenaje venoso cortical y 28 pacientes con drenaje venoso cortical persistente, y dividieron a los pacientes en asintomáticos, si era un hallazgo incidental, si tenían un tinnitus pulsátil o fenómenos orbitarios, y sintomáticos si tenían una hemorragia intracraneal o un déficit neurológico no hemorrágico que no sea el tinnitus pulsátil ni fenómenos orbitarios, ¿no?, que entrarían en el grupo de asintomáticos. En el grupo de asintomáticos, en total fueron 17 pacientes con un seguimiento de 31.4 años y tuvieron un solo paciente con hemorragia, el 5,9% de estos pacientes asintomáticos. Mientras que en el grupo de sintomáticos, que fueron 11 pacientes, el seguimiento fue más corto, 9.7 meses, y la tasa de hemorragia fue de 45.5%, con significación estadística esta diferencia, ¿no? En el seguimiento vemos que los asintomáticos también tuvieron una tasa anual del 0% de déficit neurológicos no hemorrágicos, mientras que los sintomáticos, la tasa de déficit neurológico no hemorrágico fue del 11,4%, también con significación estadística. Y la tasa total de eventos fue del 1,4% para los asintomáticos versus el 19% en los sintomáticos. Si miramos aquí en la curva de Kaplan-Meier, vemos que en la línea de arriba no hay ningún evento, que son los asintomáticos. Realmente aquí solamente un paciente sangró a 8 años de seguimiento, por lo tanto no entra en la gráfica. Y vemos que en los sintomáticos, a medida que va avanzando el tiempo, van sucediendo los eventos. También fue significativa esta diferencia, ¿no? Y en cuanto al pronóstico funcional, vemos que el 100% de los asintomáticos alcanzaron un buen pronóstico funcional, mientras que los sintomáticos esto nos llegó al 40%, también con una diferencia estadísticamente significativa. Por lo tanto, los pacientes con un drenaje venoso cortical que entran dentro del grupo de asintomáticos tienen mayor probabilidad de alcanzar un buen pronóstico funcional. Y como contrapartida a estas fístulas agresivas con drenaje venoso cortical, voy a mostrar este paper de las fístulas benignas, ¿no?, las fístulas S sin drenaje venoso cortical, y cuál es su historia natural. Lo publicó Satomi en el 2002. En total fueron 117 pacientes con un seguimiento de 27,9 meses y un factor de exposición de 348 pacientes años. La localización fue principalmente el seno cavernoso, seno transverso y seno sigmoide,
Y la forma de presentación más frecuente fue la cefalea, soplo, tinnitus y fenómenos orbitales. Se hizo un manejo conservador en el 62,4% de estos pacientes y el 98,5% de los mismos tuvo una enfermedad estable, sin cambios. Solo uno sangró en el seguimiento y había desarrollado drenaje venoso cortical. De estos pacientes, o sea, del total, en 50 se hizo un seguimiento angiográfico a largo plazo porque habían cambiado los síntomas o había cambiado la clínica. Se hizo esta radiografía y vieron que en 5 de estos 50 pacientes había un cambio en el patrón de drenaje venoso y 2 habían desarrollado drenaje venoso cortical. Por lo tanto, las fístulas benignas tienen un riesgo de desarrollo de drenaje venoso cortical del 2% y el seguimiento clínico es mandatorio, ¿no? Ante un cambio en la clínica, sobre todo esa desaparición del soplo, del tinnitus, lo que fuera, realizar una prueba de imagen para descartar que el paciente no haya desarrollado un drenaje venoso cortical que lo pone en riesgo de sangrado. Y por último, para poner en situación la patología cerebrovascular que manejamos habitualmente y su riesgo de rotura, vemos que los aneurismas intracraneales menores de 7 milímetros tienen un riesgo anual de rotura menor al 1%. Las malformaciones arteriovenosas espiales tienen un riesgo anual de rotura del 1 al 4%, y las fístulas durales con drenaje venoso cortical tienen un riesgo anual de rotura de 6,1, recordar el grupo de Estocolmo, a 8,1 el grupo de Toronto. Por lo tanto, las fístulas durales con drenaje venoso cortical constituyen el grupo de patología más peligrosa a la cual nos enfrentamos los neurointervencionistas y neurocirujanos.